el Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminar Unlimited, TISU, presentan Conéctate a Jesús por la Biblia, un programa en el que podemos estudiar el devocional del día de hoy de Elena G. White, el año bíblico y las lecciones de escuela sabática para nuevos creyentes de la fecha. Escuchemos. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos comprender la lección que tienes para cada uno de nosotros. Que tu imagen se siga restaurando en nosotros, para que cuando vengas puedas mirarte en el espejo de nosotros y verte a ti mismo reflejado, Señor. Que tu luz se refleje en cada uno de nuestros rostros, que tu luz se refleje en nuestro carácter, que otras personas se sientan atraídos también a conocerte y a entregar por completo sus vidas a ti. Gracias por todas tus promesas. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, vamos a iniciar el repaso. Es un repaso corto, preciso y macizo de la epístola, no es una epístola, es el libro de Génesis, el libro de los inicios, el libro que nos lleva a comprender el por qué estamos sumergidos en la situación en que estamos, por qué hay una guerra entre dos países, Ucrania y Rusia, por qué hay enfermedades como el COVID-19, por qué hay tanto sufrimiento y tanto dolor. El libro de Génesis nos da la respuesta a todo lo que está pasando hoy en día. Así que si tú quieres saber el porqué de lo que está sucediendo hoy en día, ya sea a nivel político, ya sea a nivel espiritual, ya sea a nivel de la economía, todo tiene su origen en el libro de Génesis. Y lo hemos visto en estos primeros 2 capítulos que hemos estudiado. El primero, la creación, y segundo, cómo esa creación se malogró, cómo una creación tan perfecta como la que Dios hizo se dañó porque un ángel decidió rebelarse en contra de Dios y trajo esa rebelión a nuestro mundo. Y lamentablemente nuestros primeros padres, Adán y Eva, creyeron en sus mentiras, o por lo menos Eva sí lo creyó, y Adán decidió compartir su sueño. Toda pregunta que tienes hoy en día del por qué las cosas están como están, tienen su origen y su principio en el libro de Génesis. Así que vamos a repasar lo que hemos visto durante esta semana. Hemos aprendido a caminar mejor con el Señor, que es nuestro creador. Hemos aprendido a ver a Jesús como creador, fase que no habíamos visto anteriormente en los trimestres pasados. Hemos también aprendido el versículo de memoria, un versículo que es una profecía, en donde se nos muestra que a pesar de que las cosas se malograron, a pesar de que por decisiones equivocadas estamos sumergidos en el problema en que estamos hoy, el Señor no nos dejó sin esperanza. Y este versículo es la clave de nuestra esperanza. Sabemos que el Señor mismo le dio la herida de muerte al que originó todo este mal. Y este versículo de memoria nos trae esa profecía que ya en parte se ha cumplido. Solo falta la parte ejecutiva, la parte en donde la sentencia de muerte de la serpiente se ve ya de una vez por todas. Así que si por A o B pensaste que no teníamos esperanza, te digo que sí la tenemos. Y este versículo nos indica: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y poniendo el versículo en contexto, estamos viendo que Dios, en su infinita sabiduría, una vez que el hombre y la mujer pasaron por el juicio investigador, en donde se les hizo preguntas de lo que había pasado, se dicta la sentencia ejecutiva sobre
el ser que causó que todo este mundo esté como esté. Y la sentencia ejecutiva está en este versículo de Génesis 3:15, en donde el Señor le habla a la serpiente y le dice a la serpiente que va a haber una enemistad entre ella y la mujer, hablando de Eva, entre los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer. Los hijos de la mujer herirán a la serpiente en la cabeza, mientras que los hijos de la serpiente herirán al, herirán al Hijo de Dios en su talón, porque el Hijo de Dios fue el que le dio la herida mortal a la serpiente en la cabeza. Así que hemos resumido en contexto lo que hemos estudiado durante esta semana con este versículo de Génesis 3:15. Y durante la semana hemos estado estudiando la caída de Adán y Eva, que trajo todo este dolor, toda esta guerra, todas las enfermedades, la muerte y todo lo que estamos pasando. Estudiamos acerca de la serpiente, su identidad, qué fue lo que hizo, la sentencia que se le dio. Estudiamos el fruto prohibido, cuál era la naturaleza del fruto, el por qué. Era una prueba que se le había dado a nuestros primeros padres y que el fruto no tenía nada. Estudiamos qué pasa cuando tú desobedeces a Dios, tu instinto natural es esconderte de Él. Y vimos el juicio investigador en cuanto a la suerte de la serpiente y el destino de la humanidad, como el juicio investigador le dio a nuestros primeros padres una esperanza a través de esa profecía de Génesis 3:15, y vemos que la serpiente ya tiene una sentencia de muerte que es simplemente cuestión de tiempo para que sea ejecutada. Sin embargo, a nosotros como seres humanos se nos ha dado una oportunidad para regresar a ese hogar de la cual tuvimos que ser expulsados, para que no alargáramos nuestra mano al árbol de la vida en nuestra situación de pecadores y que fuésemos entonces a vivir eternamente en esta situación en que estamos. Dios mío, eso hubiera sido horrible. Le doy gracias a Dios por su infinita misericordia y por su sabiduría en expulsarnos de aquel hogar a la cual se nos ha prometido, y lo vimos en el trimestre pasado. Regresaremos, pero ya regresaremos como seres transformados a la imagen y semejanza de Dios, transformados nuevamente a ser perfectos, y volveremos a comer del fruto del árbol de la vida que nos mantendrá en el estado de vida eterna. Damos gracias a Dios porque el estado de vida eterna no solamente se debe a un fruto, sino también a nuestra relación con nuestro Padre Celestial, que es eterno. Así que hay esperanza y es simplemente cuestión de tiempo. Pero hay algo que vamos a puntualizar en este repaso que no puntualizamos durante la semana, y es contestar esta primera pregunta. La segunda es para que analicemos por qué Eva pensó que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal le daría sabiduría. ¿Acaso no tenía ya la sabiduría que proviene de Dios? ¿Cómo podríamos nosotros hoy en día, en pleno siglo XXI, viendo nuestro contexto, nuestros problemas, evitar cometer un error similar, tratar de obtener una sabiduría, desafiando abiertamente la palabra de Dios con la esperanza de que supuestamente vamos a obtener algo mejor que lo que Dios nos ha ofrecido? A lo largo de la presentación de hoy esperemos que el Espíritu Santo nos ilumine y que podamos comprender que nuestra felicidad depende de nuestra relación con Dios. Y Dios nos ha formado, nos ha creado con un propósito. Y no me voy a cansar de decirte que a menos que tú conozcas cuál es el propósito por la cual has sido creado,
no vas a ser feliz. Es necesario que sepas que fuimos creados con un propósito y este libro es una guía para ayudarte a identificar cuál es el propósito para la cual Dios te creó. Y Él tiene un lugar dentro de este mundo en donde tú puedes ejercer, tú puedes ser útil utilizando los dones y talentos, las habilidades y destrezas que Dios te ha dado, así como llamó a, ¿cómo se llamaba el joven? Bezaleel y a Oliab, para que ellos fuesen los capataces para la obra de la construcción del tabernáculo en Éxodo 35. Asimismo, a nosotros se nos ha llamado, el Señor nos ha dotado con sabiduría, conocimiento, con destrezas y habilidades que al ponerlo al servicio de Dios, bendecimos a las personas que nos rodean. De eso se trata. De eso se trata, de que nosotros sepamos con qué propósito Dios nos ha creado y que encontremos ese lugar, porque el Espíritu Santo te va a guiar a ese lugar donde tú vas a ser útil en la obra de Dios. Y no estoy hablando necesariamente en el contexto solamente de la iglesia, sino en el contexto macro, para que tus destrezas y habilidades sirvan a las personas que te rodean, ya sea en el hogar, ya sea en tu trabajo. Eres útil y estás brillando. Tu vida brilla en el lugar donde estás. Así que vamos a ver cómo contestamos estas dos preguntas. El hecho de querer saber más y el hecho de que al querer saber más dejas de hacer lo que el Señor te ha formado para hacer. Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Por qué Eva pensó que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal le daría sabiduría? Consideremos y vamos a hacer una comparación entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hecho de que ambos estén ubicados en medio del huerto ya sugiere que hay una relación entre ellos, pero más que una sola relación geográfica entre los dos árboles, hay algo más que vamos a ver hoy. Vamos a ver las similitudes entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Veamos la ubicación. Según Génesis capítulo 2, versos 8 y 9, que el Espíritu Santo siga dirigiendo, vamos a ver que los dos árboles están ubicados en el medio del huerto. Cuando Eva le dio esa respuesta a la serpiente, de que de todo árbol podía comer menos del árbol que estaba en medio del huerto, yo pensé que ella había cometido un error, porque yo recordaba que el árbol que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida. Pero este versículo me dice que el otro árbol también estaba en el medio del huerto. Y yo me quedé pensando, pero ¿y por qué Dios hizo eso? ¿Por qué puso los dos árboles en el medio del huerto? Pero tengo que admitir, nosotros no tenemos una visual de cuál es en el medio del huerto. Puede ser que en el medio del huerto sea tan amplio que el árbol de la vida está aquí a mi mano derecha y que el árbol de la ciencia del bien y del mal está a mi lado izquierdo y quién sabe cuántas cosas hay en el medio. Así que simplemente acepto lo que dice la palabra de Dios, que dice que estaban en el medio del huerto ambos árboles. Esa es una similitud. Ahora veamos otra similitud. Cuando Eva evaluó el árbol, hizo la misma evaluación que Dios hizo del árbol. En Génesis 2, 8, 9 se nos dice que Jehová plantó un huerto en el Edén y que él había hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y usted va a notar que fue prácticamente las mismas palabras que utiliza Eva para describir el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ella le dijo a la serpiente, no, mejor dicho, ella estaba razonando y pensando en sí misma, y vio la mujer que el árbol, ¿qué cosa? Era bueno para comer
Las mismas palabras que dijo Dios acerca del árbol de la vida que había creado y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es que todo lo que Dios había creado era bueno. Así que no había nada malo en ninguno de los dos árboles. Y ella también vio que era agradable a los ojos, cosa que Dios había dicho que el árbol era delicioso a la vista. Así que ambos árboles tenían las mismas características. Ahora, muy bien, ¿cuáles fueron los resultados de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Primero, y fue lo principal, desobedecieron a Dios, desconfiaron de la palabra de Dios en cuanto a comer del árbol y los resultados de comer de ese árbol. Y en segundo lugar, perdieron el acceso al árbol de la vida y le doy gloria a Dios por ello. No pudiendo vivir entonces para siempre, al menos en ese estado, porque imagínense vivir para siempre como pecadores en un mundo como este. Dios mío, eso hubiera sido la catástrofe, no tendríamos esperanza. Al final quedaríamos destruyéndonos los unos a los otros. Y yo doy gracias a Dios por su inmensa sabiduría, porque el comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, lo único que nos trajo fue el conocimiento del mal, porque ya lo bueno ya lo conocíamos, porque todo lo que había creado Dios era bueno, así que ya conocíamos lo bueno, pero Dios había reservado, se había vedado a nosotros el conocimiento del mal, pero ahora conocemos el bien y el mal porque decidimos comer del árbol que Dios se había reservado para sí. Muy bien, la conexión entre ambos árboles es la base de un principio profundo. Las decisiones morales y espirituales tienen un impacto en la vida biológica, en nuestra vida física. Y eso lo vemos reflejado en lo que Salomón le dijo a su hijo: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y eso está en Proverbios 3, 1 y 2. Así que cuando tú decides obedecer a Dios, cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, eso produce en tu cuerpo físico largura de días y años de vida y paz. Y miren, nosotros, creo que fue ayer o antes de ayer, entonces yo estábamos comentando que desde que hemos decidido hacer cambios en nuestra alimentación, hacer ejercicio en lo que se pueda, a cuidar este cuerpo conforme nos hemos aprendido en la palabra de Dios y en los escritos de la hermana White, hemos notado que nuestro cuerpo ha reaccionado de una manera positiva, ha tenido un impacto positivo en nuestra contextura física. Por lo menos en mi caso, debido a la pandemia, había dejado de hacer ejercicio, aumenté 20 libras y esas 20 libras me estaban molestando las rodillas, estaban molestando mi columna, se me había diagnosticado una vértebra fracturada a raíz del peso adicional que llevaba este cuerpecito y se me había dicho que tenía que pasar por una cirugía. Pero el Señor en su infinita misericordia y en su sabiduría nos llevó a el conocimiento que tienen los médicos, a una nutricionista que nos ayudó a bajar no solamente las 20 libras, sino unas 3 libras más. Así que hemos bajado 23 libras y ese impacto en nuestra vida nos ha eliminado en la necesidad de una cirugía, nos ha fortalecido el cuerpo, nos ha dado mejor calidad de vida. Y sabemos que cuando tú cuidas el cuerpo vas a tener largura de días y años de vida y además vas a tener paz, porque cuando tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, funciona bien, tu mente
funciona bien, puedes absorber y comprender mejor los asuntos espirituales. Así que te invito a que cuides tu cuerpo, que comas. Nosotros nos hemos dado cuenta de que comer 2 veces al día es más que suficiente para este cuerpecito. Él no necesita 3 comidas, y el comer golpe entre las 8 o 9 de la mañana, comer a las 2 de la tarde, o sea que de permitir que el cuerpo tenga 5 horas, 3 horas para la digestión y unas 2 para el descanso, para entonces abordar la siguiente comida. Y si por A o B tienes alguna fatiga, que más allá de las 5 no comas, y que sea algo liviano, una fruta, un emparedado, de tal manera que el cuerpo puede descansar durante las horas de la noche y despertar con el ánimo de trabajar, digerir los alimentos del día siguiente. O sea, es largura de días cuando tú permites que el cuerpo haga lo que está diseñado a hacer, de la manera en que está diseñado a hacerlo. Es una máquina, y si tú lo cuidas, no la quemas. Me acabo de acordar de algo que hizo un cierto familiar mío con su auto. Pero bueno, así que hay que cuidar el cuerpo, y cuando tú cuidas el cuerpo te das cuenta de que hay una relación estrecha entre el funcionamiento de tu cuerpo y tu mente y las decisiones que tomas, porque cuando tu cuerpo y tu mente funcionan bien, las decisiones morales y espirituales también se reflejan. Es una interacción que se tiene entre ambas cosas. Así que también hay una conexión futura en cuanto a la ubicación del árbol de la vida. Y damos gracias a Dios que en el nuevo mundo que Dios nos va a crear, porque Él ya nos prometió en Apocalipsis que creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en ese lugar, la nueva Jerusalén, la ciudad, el nuevo Edén, va a estar aquí en la tierra. Y cuando esté, el árbol de la vida será el único árbol en medio de la calle de la ciudad. Ya no existirá el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya no habrá necesidad de probar nuestra fidelidad a Dios, porque todos los que estemos allí habremos probado con creces que somos fieles a Dios. Y tenemos 2 textos para tenemos 2 textos de la hermana White con referencia a esta lección. Y tengo que admitir que los textos pegan duro, así que no se crea, a mí me pegó duro primero, así que aguantemos el golpe, ¿ok? Viene la primera cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 531, y está dirigido a Eva, porque Eva fue lamentablemente la que inició el proceso aquí en la tierra del por qué estamos en la situación en que estamos. Cuando Dios creó a Eva, quiso que no fuera ni inferior ni superior al hombre, sino que en todo fuese su igual. La santa pareja no debía tener intereses independientes. Aló, Rosita, no debes tener intereses independientes. El Señor nos ha unido como pareja y quiere que ambos tengamos intereses en común. Eso no implica que nuestra individualidad se sumerja en el otro. Como dice la cita, cada uno posee una individualidad para pensar y obrar. Vamos a pensar diferentes y vamos a hacer las cosas de manera diferente. Sin embargo, nuestros objetivos a mediano y a largo plazo deben ser unidos y no independientes. Pero lamentablemente, después del pecado de Eva, como ella fue la primera en desobedecer, el Señor le dijo que Adán dominaría sobre ella. Debía estar sujeta a su esposo, y esto era parte de la maldición. ¿Aló? ¿Y cuántas de nosotras no nos hemos revelado en mayor o menor grado a esta maldición? Muchas. En muchos casos, lamentablemente, y eso también lo vemos del otro lado de la moneda,
Esta maldición ha hecho muy penosa la suerte de la mujer y ha transformado su vida en una carga. Al ejercer un poder arbitrario, el hombre ha abusado en muchos respectos de la superioridad que Dios le dio. No porque el hombre tenga una capacidad superior, sino porque Dios le dio al hombre la autoridad sobre la mujer, debido a que la mujer fue la primera en desobedecer y como parte de la maldición tenemos esa situación. La sabiduría infinita ideó el plan de redención que sometió a la especie humana a una segunda prueba, dándole una nueva oportunidad. Y es necesario que nosotros entendamos algo. Nosotros tenemos una segunda oportunidad. Eva falló en la primera oportunidad. La prueba de serle fiel a Dios, de amar a Dios por encima de cualquier cosa o de cualquier persona. Sin embargo, ahora Eva falló, estamos en la situación en que estamos inmersos. El Señor desea darnos una segunda oportunidad. Tenemos solamente una oportunidad más para pasar la prueba, como cualquier evaluación que tenemos en la universidad o en la escuela. Se nos ponen pruebas para ver qué tanto hemos aprendido. Bueno, estamos cada día pasando pruebas para ver si seremos fieles a Dios o si estaremos escuchando la voz de la serpiente, insinuándonos que vayamos en contra de aquel que tanto nos amó, que estuvo dispuesto a tomar nuestra sentencia de muerte, intercambiarla para darnos vida eterna a nosotros. Si tú no quieres aceptar ese gran intercambio y quieres seguir escuchando la voz de la serpiente, siguiendo los pasos de Eva, ya sabemos el resultado. Yo no creo que sea necesario seguir perpetuando el error de Eva. Yo creo que podemos aprender del error de Eva y tomar esta nueva oportunidad que el Señor nos dio para regresar al hogar de la cual ella tuvo que salir a causa de su desobediencia. Eso es lo que nos dice Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 531. Y nuestra última cita viene de Patriarcas y Profetas, página 42. Y esta también pega duro. Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, en el Edén, pero a semejanza de las Evas inquietas modernas, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había asignado. En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. Resultado similar alcanzarán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Por eso que insisto, que hasta que no conozcas el propósito para la cual Dios te ha formado, andas por el mundo a la deriva, sin rumbo, sin dirección. No encaminas tu vida. Haces una cosa hoy, de repente no te gusta, haces otra mañana y no encuentras el propósito para la cual estás aquí. Y mientras que no lo encuentres, andas en un sube y baja y en tomar decisiones equivocadas hasta que finalmente te rindas y permites que Dios te revele el propósito. Hay algo que nosotras las Evas modernas tenemos que aprender y es a mantener nuestro lugar. Ese es el problema. Queremos ocupar un lugar para la cual nos fuimos formadas, que no es nuestro propósito. Y estoy hablando a nivel general, no estoy hablando
en cuanto a la ordenación de mujeres, ser pastoras. No estoy hablando en específico de eso, estoy hablando a nivel general. ¿Y saben por qué lo digo a nivel general? Porque nosotras las inquietas Evas, las Evas modernas, a veces hemos querido salir del lugar en donde el Señor nos ha puesto para realizar algo que el Señor no nos ha llamado a realizar. El enemigo, la serpiente, nos sigue susurrando, oye, ¿por qué mejor no incursionas en el jardín del vecino? Porque el vecino parece ser mejor que el que tú tienes en casa. Y nos alejamos de estar con nuestro esposo e incursionamos en el jardín ajeno. Y al incursionar en el jardín ajeno pensando que el Adán de la otra Eva es mejor, dejamos de cumplir alegremente los deberes que el Señor nos asignó en nuestro Edén. Y con eso estoy diciendo mucho, porque muchas veces nosotras hemos incursionado en ocupar puestos que no nos han llamado a ocupar. Y se lo digo y lo voy a poner en un contexto aún más práctico. Hay veces también hemos querido ocupar lugares en nuestras oficinas a las cuales no hemos sido llamadas. Es cierto, el Señor nos ha dado destrezas y habilidades y es posible que el Señor nos ha abierto las puertas para ser líderes en nuestros lugares de trabajo. Y si el Señor así nos ha llamado, aceptemos el llamado y ejerzamos el puesto para el cual fuimos formadas. Pero tengamos en cuenta mantener nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque a lo largo del camino, a medida que vas ascendiendo, te vas a encontrar con toda clase de trampas que Satanás te va a poner en el camino, justamente para desviarte de cumplir alegremente el puesto que el Señor quiere que cumplas. Y se los digo porque tuve situaciones en mi oficina donde el enemigo quiso desviar mi atención a ocupar el lugar de cumplir con mi función en la oficina, de repente de escuchar problemas de Adanes hablando de sus Evas y que de repente te llevan a tener una relación personal con tu compañero de trabajo y no una relación de trabajo. Y hemos visto cuántas Evas han dejado su lugar en el hogar y el puesto que ocupaban en su oficina o en su lugar de trabajo para llegar a ser compañeras íntimas de sus compañeros de trabajo, cosa que no debiera ser. Así que con eso se las estoy así como resumiendo. Nosotras las mujeres somos inteligentes y somos perspicaces y entenderán lo que se está diciendo aquí. Nosotras hemos sido llamadas a ocupar un lugar. No tratemos de ocupar el lugar que le corresponde a otra Eva. Y con eso lo dejo allí. Y culminamos la cita de Patriarcas y Profetas diciendo: en su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. Eso pega duro y usted tendrá que preguntarle al Espíritu Santo si será que usted está tratando de ocupar un puesto para la cual Dios no la ha preparado ni la ha llamado y está dejando vacío el lugar donde podría ser una bendición. Y terminamos la cita diciendo: en su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter y han dejado sin hacer la obra misma que el Señor y el cielo les señaló.
viene a mi mente algunas situaciones de algunas de mis hermanas en Cristo que al ocupar un puesto gerencial se creyeron que ya no necesitan obtener ni la sabiduría de Dios ni permanecer con sus cónyuges y han incursionado simplemente y alegremente en ser compañeras íntimas y personales de sus compañeros de trabajo y han sacrificado su dignidad femenina y la nobleza de su carácter. Llegaron allá siendo luz, el Señor brillaba a través de ellas y lamentablemente han quedado reducidas a una Jezabel. Esperemos que, aunque estas citas son duras, nos demos cuenta de que el Señor tiene un, una función, tiene un lugar para que nosotros podamos ser una bendición a las personas que nos rodeen. Si deseas conocer cuál es el propósito, cuál es el lugar donde el Señor quiere que tú seas una bendición, es necesario preguntarle al Espíritu Santo. Si es tu deseo conocerlo, oremos. Señor, estas citas que le permitiste a la hermana White escribir me han golpeado duro, Señor, porque en muchas ocasiones he pensado que de repente he sido más sabia o que tengo sabiduría aparte de ti y he tomado decisiones equivocadas. Y en tu infinita misericordia me has dado reto, tengo que admitirlo, pero también has sido misericordioso conmigo, Señor. Me has perdonado y me has limpiado de toda maldad. Nunca podré agradecerte todos los dolores de cabeza que me evitaste, porque ahora al mirar hacia atrás, ver cómo me sacaste de los aprietos en donde yo misma me metí, me he dado cuenta de tu gran amor y de tu gran misericordia. Y estoy segura que muchas Evas inquietas, Evas modernas, estarán pensando lo mismo hoy. O tal vez están en la situación en donde están ocupando un puesto para la cual no las has llamado. Ayuda a la Señora a tomar la decisión de salir del jardín ajeno y que puedan regresar a ocupar el lugar desde la cual podrán ser una bendición para todos aquellos que las rodean. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros lugares junto a nuestros esposos, porque allí es en donde debemos estar. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. El Señor te bendiga y feliz día de preparación.
Amén.